Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de opciones financieras JF. En este video estaremos conversando sobre qué son las opciones financieras y cuáles son las principales opciones. Para comenzar, daremos un repaso de los principales mercados financieros, como el mercado de divisas Forex, es el mercado donde se compran y venden las distintas divisas de todo el mundo. El mercado de valores, donde se negocian las acciones de empresas. El mercado de bonos es donde se negocian los bonos, que son los instrumentos financieros de deuda emitidos por empresas o gobiernos. El mercado de futuros y acciones financieras se negocian contratos de futuros y opciones, que son instrumentos financieros que permiten a los inversores cubrirse frente a los riesgos de los cambios de precio de los activos subyacentes. Mercado de materias primas, en donde se negocian las materias primas como el petróleo, el oro, la plata u otros metales preciosos. En algunos brokers, no en todos, habla la alternativa de invertir en opciones financieras. ¿Qué son las opciones financieras? Son contratos que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha específica o antes de ella. Daremos un ejemplo. En algunos brokers tendrán la oportunidad de invertir en opciones financieras, tendrán una cadena de opciones. En casi todos los brokers será algo parecido a esto, donde habrá una fecha de vencimiento. En el caso de las compañías será por semana. Tendrán un strike o precio de ejercicio, será en esta columna, y tendrán las opciones call o las opciones put. Existen dos tipos principales de opciones financieras: opciones de compra call. La opción de compra call da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo subyacente a un precio específico, precio de ejercicio antes de la fecha de vencimiento de la opción. O la opción put da la opción de venta al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender un activo subyacente a un precio específico antes de la fecha de vencimiento de la opción. En la práctica, una acción call sería comprar un contrato. Ustedes preguntarán, ¿cuáles son los contratos? Cada strike o precio de ejercicio es un contrato a una fecha determinada. Por ejemplo, si el precio de la acción de Amazon, como indica aquí donde está la flecha, 116 es el precio actual, esta línea azul me indica que el precio está entre estos valores, entre 116 y 117. Entonces, si yo quiero comprar un contrato a una fecha, por ejemplo, si deseo comprar un contrato call, o sea, a la subida del precio, beneficiándonos a la subida del precio de la acción de Amazon, que actualmente está en 116.10, tengo varias fechas de vencimiento. Por ejemplo, hoy, que es 23 de mayo, tengo una fecha de vencimiento hasta el 26, que sería hasta el viernes. Tengo fecha de vencimiento hasta junio 2, que sería hasta el próximo viernes, el viernes siguiente, y así sucesivamente. Las fechas de vencimiento son cada viernes, cada semana. Entonces, si deseo beneficiarme con la subida de la acción, tendría que buscar un strike sobre el precio actual de la acción. Si está en 116, buscaría un strike por encima, que sería 117, 118, 119. Cada de estos es un contrato. Pero si ustedes observan, cuando cambio la fecha, si lo pongo más cerca, los precios y estos valores, tanto del AS, del BIC, del volumen, del delta, del teta, en otra ocasión hablaremos qué significa cada término, cambian de valor. Si vemos, si yo quiero comprar este contrato, recuerden que cada strike es un contrato,
si quiero comprar el strike 120 a 3 días hasta el 26, tendrá un precio de 0.25. En opciones recordamos que se multiplica por 100, serían $25 el valor de ese contrato. Si ese mismo strike 120, ese contrato, lo cambio de fecha para la siguiente semana, junio 2 de 2023, el mismo strike 120 ya no cuesta $0.25, costaría $0.80. Aumenta el precio. ¿Por qué? Porque tengo más tiempo de que el movimiento se dé. Y así sucesivamente. Si este mismo strike lo cambio a junio 9 de 2023, 120, ya tendría un precio de 1.35, que serían $135, aumentaría el precio. Entonces, para el ejemplo, colocaremos la fecha de vencimiento más cercana, que sería mayo 26. Recuerden que hoy estaremos en mayo 23, o sea, estaremos a 3 días. Entonces, selecciono el precio de compra, que sería 0.26. Le doy clic. Actualmente el mercado está abierto y los valores se están moviendo. Hace un momento era 0.25, ya 0.28, ya están fluctuando los precios. Entonces selecciono el precio, se me abre esta ventana de compra para determinar el precio que deseo. Pero entonces, si vamos al término, si vamos a la teoría, dice que el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar este activo subyacente. ¿Qué quiere decir eso? En la práctica, que el precio actual es 116. Yo estoy haciendo una negociación, un contrato, un pacto con el vendedor de pagarle 0.28, o sea, $28, para que él me venda, me mantenga hasta esta fecha, que sería el 26 de mayo, el precio a 120. Si por ejemplo la acción sube a 125, el vendedor tiene la obligación, valga la redundancia, de venderme las acciones a 120. Y yo tengo el derecho, pero no la obligación, de comprar ese paquete de acciones, porque en opciones el contrato son 100 acciones. Me explico. Un contrato de opciones son 100 acciones. Un contrato de opciones son 100 acciones. Entonces, yo tengo el derecho de comprar ese contrato de 100 acciones a 120. Así el precio haya subido a 125. Pero 100 acciones a 120, si vamos a la calculadora, serían 100 por 120, serían $12.000. Si mi capital no me alcanza para comprar esas acciones, entonces yo debería, y de eso se tratan las opciones, no de comprar y vender las acciones en sí, sino de vender este contrato. Ese contrato quizás subió a 200, a $300, entonces yo vendo el contrato. O sea, no compro las 100 acciones, el paquete, sino vendo el contrato y me beneficio del aumento del contrato. Entonces, este contrato, en aproximadamente me costó $25, ahora lo puedo vender en 200, en 300, dependiendo del movimiento que haya realizado la acción. Entonces, de eso se trata la compra de un contrato CAL. Ahora daremos un ejemplo de las opciones financieras put. Son un tipo de contrato que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender un activo subyacente a un precio determinado. Precio de ejercicio en una fecha específica o antes de ella. En otras palabras, una acción put es una apuesta o una inversión a la baja del precio del activo subyacente. El comprador de una acción put espera que el precio del activo subyacente caiga por debajo del precio de ejercicio antes de la fecha de vencimiento.
lo que le permite vender el activo a un precio más alto al precio del mercado actual. Por lo tanto, el vendedor de una acción put asume la obligación de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio si el comprador decide ejercer la opción. En el anterior, explicamos la opción call que nos beneficiamos a la subida. Ahora vamos a explicar la opción put que vamos a tener un beneficio a la baja. Entonces, del lado derecho los put, del lado izquierdo los call. Ahora buscamos un precio por debajo del precio actual. Volvemos al ejemplo. Precio actual 116 de Amazon, buscamos un strike, por ejemplo, a 114, ¿verdad? Si vamos aquí, nos dice que el precio de compra es 0.66. O sea, ese contrato 114, acuérdense que cada esto es un contrato y cada contrato siendo el mismo strike, o sea, este contrato es 114 a la fecha de vencimiento de 26 de marzo a 3 días, el ejemplo de hoy es mayo 23, tiene este precio 66. Si cambio una semana más, junio 2, el mismo contrato 114 tiene un precio de 141. Esto al lado hay que tener cuidado porque estos son precios de ventas. Los contratos de opciones se pueden vender y se pueden comprar. En este momento estamos dando ejemplo de compra. En otro video hablaremos de las ventas de las opciones financieras. Entonces seguimos en el ejemplo. Colocamos el strike 114 a fecha de vencimiento mayo 26 y tiene un precio de 0.65. Ese contrato tiene un costo de entrada de 0.65 que serían $65. ¿Cómo nos beneficiamos? Por ejemplo, la acción actualmente se encuentra en 116. Yo estoy haciendo un contrato y le estoy pagando 65, 66. Aparte de que todo está en vivo y está en movimiento, le estoy pagando una prima al vendedor de este contrato put de 60 volvió a cambiar $60 para que me compre ese paquete de 100 acciones. Acuérdense que las opciones, un contrato de opciones son 100 acciones, un paquete de 100 acciones. Entonces, el negocio del contrato es decir, yo te pago $60 para que tú me compres esas 100 acciones a 114, así bajen a 100. ¿Me explico? Entonces volvemos a la calculadora para explicar mejor el ejemplo. Si, por ejemplo, las acciones bajan de 116 a 110, 100 acciones a 116 serían 11.600, ¿verdad? Ahora, si esas acciones bajan a 110, serían $11.000, ¿verdad? Estaría perdiendo $600. Ahora, como yo hice un contrato de que me pagaran las acciones a 114, entonces así las acciones hayan bajado a 110, a mí de pagármela a 114 por 100 serían 11.400. Entonces ahí es donde está el beneficio del contrato. Les vuelvo y les repito,
La función del contrato de opciones no es comprar y vender las opciones en sí. Sí se puede porque uno tiene el derecho, pero es de beneficiarse del aumento del precio del contrato. Si por ejemplo el contrato nos costó $60, en esa bajada aproximadamente el contrato debería haber aumentado su costo de 60 a 120 a 180 200 dependiendo del movimiento de la acción y del tiempo, y yo me beneficio del contrato. O sea, aquí les estoy explicando el fundamento de por qué las opciones financieras. Ahora, teniendo un poco más claro el porqué de las opciones financieras, daremos otro ejemplo de un call y un put. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo, precio actual 116, queremos beneficiarnos con el aumento o la subida del precio de la acción, colocamos el strike 122, vamos con otro ejemplo, el strike 122, que tiene un precio de 0.16, que sería $16. Entonces, ese contrato me cuesta $16. ¿Cuál es mi máximo riesgo? $16. ¿Cuál es mi máximo beneficio? Puede ser el 30%, el 50%, el 100%, no hay límite hacia arriba. Es lo positivo de las opciones financieras, que el contrato no tiene techo de ganancia. Ni los contratos call ni los contratos put pueden aumentar desde el 10% hasta el 10.000. O sea, no tiene techo, por poner un ejemplo, 10.000%. ¿Qué pasaría si al contrario de una subida de la acción baje? Pues estos $17 empiezan a perder valor, se van 15, 14, 13 y se van acercando a cero dependiendo baja del precio de la acción o del tiempo de vencimiento. Entre más se acerque a la fecha de vencimiento, el precio del contrato va perdiendo valor hasta quedar en cero. Al igual que al contrato de opciones put, si nos queremos beneficiar a la baja del precio, pues está en 116 actual, buscamos 112. El contrato tendría un valor de $23. Y si el precio se acerca o pasa los 112, este contrato habrá aumentado su valor a 50, a 60, a 100, a 150. No hay techo para el aumento del valor del contrato. Ahora, si por lo contrario el precio sube, este valor de 0.25 empieza a bajar, 0.20, 0.15, y si se empieza a acercar a la fecha de vencimiento, pues el contrato buscaría quedar en cero. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden, el fundamento de las opciones es comprar un contrato a precio barato y venderlo caro. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y darle like. Nos veremos en un próximo video.